Ya comienza Espacio Género por Sama TV, el canal de la Universidad Nacional de San Juan. Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de Espacio Género. Por supuesto que en el día de hoy no podemos empezar el programa sin hacer el pedido de justicia correspondiente para Morena, Brenda y Lara, víctimas del triple femicidio, del que hoy habla todo el país, pero también el cómo se habla de esto, que lamentablemente no es de la forma en que nos gustaría, el tratamiento que se realiza de este tipo de noticias. Por eso en el día de hoy la idea es poder hablar de la violencia digital y simbólica que se sufre a partir de estos casos y a partir de otras cuestiones que se deben tener en cuenta, sobre todo en la responsabilidad de comunicar. Para eso, en el día de hoy nos acompaña Betty Puga. Ella es periodista, productora y gestora cultural, también parte de la Recope. Así que bienvenida, Betty, ¿cómo estás? Hola, gracias. Muchas gracias por la invitación. Bueno, gracias a vos. Es un placer tenerte acá. Nos han hablado maravillas de vos y de tu trayectoria. Así que empecemos por ahí. Comentame un poco de tu inserción en los medios, en este trabajo tan lindo. Yo llegué a los medios de causalidad. Digo hoy que estoy jubilada después de 35 años de trabajo en los medios de comunicación. Y digo causalidad porque yo estudié escenografía en Mendoza. Entonces no era una carrera como muy afín a la comunicación. Sin embargo, ya estudié en Mendoza, ya viviendo en San Juan, empecé a trabajar en el Teatro Sarmiento con un elenco estable que habíamos creado. Y bueno, no se podía vivir con ese sueldo que teníamos, entonces estaba surgiendo recién el Nuevo Diario y empecé como correctora. Ahí me empezó a picar este bichito. Estaba Cecilia Jornet, conocida de la universidad, una gran trayectoria dentro de la universidad, que era la secretaria de redacción del diario. Bueno, rendí una prueba y quedé como correctora, y ahí empezó este afán de interiorizarme cada vez más por la comunicación. Después pasé al diario de Cuyo, cuando cerró el Nuevo Diario, pasó al diario de Cuyo. Empecé como correctora de página, porque antes se imprimían en columnas los diarios, los correctores teníamos que ver que los cortes siguieran la misma noticia y como correspondía. Eso fue todo un desafío. Y después como correctora de estilo. Y a partir de ahí estábamos cerca del cambio del diario del Sábana al tabloide. Bueno, se hizo una serie de capacitaciones y de verdad que me interesó mucho más la comunicación, sobre todo, bueno, poder estudiar lo que ya me había empezado a interesar mucho y capacitarme, formarme. Y bueno, y cuando terminó esa primera formación, que lo hicimos con la Universidad de Navarra, el certificado decía Betty nos guía, y crearon la sección guía para mí, y en el medio tuve la posibilidad de editar el primer suplemento para jóvenes que tuvo el diario de Cuyo, que se llamaba Tiempo Libre, hacer un suplemento dominical que salía los domingos, que se llamaba Panorama, con este nuevo estilo de comunicación que quería el diario, y a partir de ahí hice programas de radio, produje en televisión. O sea, nada, se abrió un mundo que es muy, muy rico y muy añorado hoy por mí, que ya estoy jubilada, pero creo que también hice mucho. Y me da también como mucho orgullo ver que hoy, por ejemplo, ningún medio de comunicación no puede tener un espacio de cultura. O sea, creo que todos los medios, a partir de ese espacio que se abrió en el diario, que primero empezó con el Nuevo Diario, hoy lo tienen, y la cultura está en los medios, y eso para mí era muy importante, porque en realidad siento que uní dos amores. Yo venía de la parte de teatro, pero conocía la danza, he dado clases en muchos institutos de danza, en la universidad, en la carrera de teatro. Entonces fue unir estos amores y a partir de ahí abrir el abanico. Bueno, la verdad que muy, muy interesante, justamente por eso, por los aportes tan valiosos que una puede hacer, y que en este caso vos pudiste hacer a los medios de la provincia. Seguro. Y hablar un poco de algo que no es tan lindo, por supuesto, pero que es justamente
así como están estos cambios positivos, también hay algunas cuestiones transversales a la sociedad, pero que en los medios se notan mucho, que tiene que ver con el avance de la violencia, que se reproduce en redes sociales, que se reproduce en medios de comunicación. ¿Qué me puedes decir de esto que es tan grave en nuestro país actualmente? Sí, yo creo que el triple crimen que ha ocurrido en Buenos Aires ha vuelto a poner en el candelero la violencia digital, la violencia simbólica contra las mujeres, ¿no? Y en San Juan, yo te contaba recién fuera de cámara, formamos de manera voluntaria y hasta casi anárquica una red de comunicadoras con perspectiva de género, que es Recope, en la que trabajamos muchas mujeres de muchos medios y de la universidad también, de medios de la universidad, y nos pareció un espacio muy rico y logramos generar acciones muy positivas, capacitaciones. Pudimos hablar varias veces con el fiscal Quattropani cuando se planteaban algunos casos de violencia de género. Y hoy, bueno, no estamos como tan activas porque cada una está como muy metida en su trabajo, pero también sus batallas, dando sus batallas personales. De ahí salió el medio 911 y me parece un aporte maravilloso que hizo Marcela a partir de ahí, de jugársela y de seguir. Creo que nosotros nos fortalecimos mucho de manera individual en esta red, salimos mucho a marchas. Yo no soy tanto de marchar, no porque no me parezca importante, sino porque siempre he tenido muchos tiempos de trabajo, andaba siempre corriendo como loca, pero me parece que es un espacio la calle y nosotros lo ganamos, y ganamos un respeto y un reconocimiento. Por ahí algunos me decían, y las locas otra vez, criticando, pero sí siento que hubo un antes y un después, porque pudimos hacer capacitaciones, pudimos en un momento determinado en que un canal se generó una situación de violencia mediática con Canal 8, nosotros planteamos nuestras inquietudes, nos hicimos escuchar en la Defensoría del Pueblo y tuvieron que hacer una capacitación, y eso de verdad que fue un reconocimiento importante. Y creo que la lucha sigue. Tenemos un grupo de WhatsApp en donde, bueno, permanentemente estamos, aunque no tengamos hoy nuestra bandera en la marcha, seguimos trabajando y seguimos como procurando lograr esos cambios, aunque sean pequeños, en los medios de comunicación de San Juan, porque falta mucho aún por trabajar la violencia en los medios de comunicación en la provincia, y ni hablar a nivel nacional con todo lo que ha pasado, ¿no? Y también ahí, justamente en esto que decís de los cambios y demás, también entendiendo que en tiempos históricos son pocos para ver resultados reales de algunos procesos. Por ahí nos come la ansiedad de querer que eso que uno aporta, eso que uno impulsa, cambie ya y que todos los medios tengan perspectiva de género, y es algo mucho más largo, pero caminar sobre los pasos de las que nos antecedieron y hacer los aportes para que las que vengan lo continúen, es la verdad que un proceso muy difícil, muy complejo y muy valioso para quienes lo realizan. Sí, yo creo que es un proceso muy complejo que seguimos, porque todo el mundo te dice, bueno, vos aprendés a andar en bicicleta y nunca más te olvidas de andar en bicicleta. Y en esto sí nos olvidamos, porque quizás durante un tiempo mantuviste un tratamiento correcto en las noticias que tienen que ver con violencia de género, pero en algún punto volvés, pero volvés también un poco por comodidad, volvés porque sentimos que la policía y la justicia todavía deja filtrar nombres, direcciones, quizás cada vez van como ajustando más esos protocolos para no hacerlo, pero sí tenemos las fotos de las víctimas, sí conocemos a las escuelas que iban, sí sabemos un montón de detalles que del otro lado, de los victimarios, no. Y también siempre estamos como intentando buscar la noticia. Robespierre creo que dijo, todo público es público de guillotina, y sabemos que esas noticias con sangre llaman la atención. Y muchas veces como que te tentás de lograr la noticia, un like más, una visualización más, y de verdad detrás tenemos que pensar que hay familias, hijos, mujeres, o sea, digo, cuando te pones del otro lado o cuando te pasa
es cuando empezás a tomar conciencia. Y no debería ser así desde los medios, porque tenemos una responsabilidad. Y el que escribe, además, tiene, desde mi perspectiva, mayor responsabilidad que el que está en radio o en televisión. ¿Por qué? Porque no tiene la inmediatez, tiene el tiempo de reflexión, sobre todo los diarios papel. Hoy, desde lo digital, quizás no pasa eso, es más inmediato. Pero aquellos que todavía escriben en papel, tenés ese tiempo de reflexión, que es lo que siempre diferenció a la gráfica. Y hoy no está pasando. Entonces, primero que replican la misma noticia, que ya queda vieja después de un día de tratamiento, sí. Y después no hay una reflexión seria en cuanto a cómo lo comunico, porque tampoco es ni el sensacionalismo, hace muchos años que la mejor cobertura no es aquella que se hace más rápido, sino aquella que se hace más consciente de qué vas a comunicar y por qué lo vas a comunicar. Y en este caso del triple crimen de Buenos Aires, si ustedes miran o recuerdan, lo primero que pasó en los medios de comunicación, sobre todo en los canales, es decir que ejercían la prostitución. Antes de nada. O sea, como que eso ya las habilitaba a que pudieran estar muertas. Y las definía. Y además. Las definían, exactamente. Y a partir de ahí, otra de las noticias que primero se comunica es: el asesinato fue filmado. Entonces, todo el tiempo como buscando qué. Y algunos periodistas te decían, bueno, pero es que no sé por qué la carátula de femicidio, cuando en realidad no es femicidio porque las mataron por choras. O sea, que ya sabían, ya las estaban definiendo. Y eso afecta terriblemente, sobre todo porque había una menor que ¿dónde estaba no solo la familia? ¿Dónde estaban las instituciones que tenían que contenerla en ese momento? ¿Dónde estaban? Las otras chicas tenían 20 años, una con un hijo. O sea, ¿dónde está la contención social, la contención que el Estado debe hacer de esas víctimas? Yo creo que, te lo decía fuera del aire, si hoy los medios hubieran conseguido el video o un fragmento del video, ya lo estarían pasando. Sí. Porque esta situación pasó el año pasado con Susi, una mujer que estaba trabajando dentro de una banda narco en Santa Fe. La mataron porque dijeron que se había quedado con, creo que era con droga y algo como para fumar, no me acuerdo bien qué era, y fue un crimen igual, de esta misma forma. Creo que en ese momento la estrangularon, pero también la filmaron. Y muchos vecinos reconocieron tener fragmentos de ese video. ¿Cuál es el sentido? Sí, el morbo constante. Constante. Entonces, digo, nos pasa, y cuando vemos casos resonantes en San Juan, hace unos días se perdió una chiquita de Chimbas. Sí. Que está en Buenos Aires, que ya había jugado con un adulto. O sea, un medio ya tenía absolutamente toda una versión creada que no era tan así. Entonces, después, ¿cómo salís a pedir el mismo espacio para contar tu verdad? Es muy difícil, ¿no? La credibilidad absoluta ahí. Sí. Bueno, justamente de la responsabilidad vamos a hablar en el próximo bloque. Ahora nos vamos a la primera pausa de esta edición de Espacio Género. Mi nombre es Josefina Trigo y soy alumna del último año de la orientación Ciencias Sociales y Humanidades de la Escuela de Comercio Libertador General San Martín. ¿Cómo saber cuál orientación elegir? Te contamos un poco sobre ella. La orientación de Ciencias Sociales y Humanidades tiene como por objetivo comprender e interpretar los procesos de desarrollo personal, de interacción, organización, continuidad y transformación del mundo sociocultural. Todo esto desde una perspectiva multidisciplinar, donde se integran los saberes que se relacionan con los conocimientos y acciones de los seres humanos, desde los aspectos personales, sociales y culturales.
También busca conocer los fundamentos epistemológicos y los modelos de explicación de las ciencias humanas y sociales. Con toda esta formación podemos seguir carreras como Derecho, Comunicación Social, Trabajo Social, Psicología y Sociología. Puedes encontrar materias tales como Derecho Laboral, Antropología Cultural, Filosofía, Literatura y Comunicación y Probabilidad y Estadística. Si yo tuviera que definir a esta orientación en 3 palabras, sería integral, diversidad y cuestionamiento. La ESI es mi derecho. Según la Organización Mundial de la Salud, la sexualidad es un aspecto clave del ser humano y que lo acompaña durante toda su vida. Abarca el sexo, las identidades y los papeles de género. También el erotismo, el placer, la intimidad, la reproducción y la orientación sexual. El abuso sexual atenta contra la integridad de niños, niñas y adolescentes. Este es considerado un delito aunque no exista contacto físico, ya sea a través de llamadas telefónicas, mensajes de texto o interacciones virtuales. Esa es otra forma de violencia. Ante cualquier duda, contás con los siguientes espacios. Oficina por la Igualdad de Género contra las Violencias y la Discriminación de la UNCJ. Consultorio de la Diversidad y Salud Sexual del Hospital Marcial Quiroga. Volvemos. Seguimos viendo Espacio Género. Continuamos con esta edición de Espacio Género y vos lo adelantabas un poco, Betty, ahí en el primer bloque. Primero me gustaría entrar en quién nos protege de estas violencias. Vos un poco lo decías, las instituciones. Bueno, hoy una ausencia, lo charlábamos también fuera de aire, esto que se está diciendo mucho, bueno, los narcos entran, tendrían una ausencia del Estado. Si no, no tendrían esa veta para ingresar ahí. ¿Quién nos protege de todas estas cosas? ¿Quién nos protege? Sobre todo con un gobierno que desactivó absolutamente todas las políticas que había sobre las mujeres y para prevenir cualquier tipo de violencia, aduciendo, bueno, no hay plata, básicamente. Sí. Y hoy es un sálvese quien pueda. Recién te decía fuera de cámara que este pequeño J o esta banda, que ni siquiera se sabe todavía si es una banda narco o cómo está actuando, porque supuestamente este pibe nunca había salido de Perú, según lo último que leí, y que tenía muy buen prontuario. Pasa esto porque hay una nueva criminalidad que no existe en el radar de las autoridades. Y yo lo escuché por primera vez y empecé a leer sobre eso en una charla que tuvo Mayra Arenas. Si no la conocen, hay una charla TED muy interesante que se llama ¿Qué tienen los pobres en la cabeza? Ella ha salido de una vida de Buenos Aires y hoy se ha transformado en una referente social y política. Y ella contaba esta situación que se vivía en las villas, justamente de cómo se iban metiendo los narcos, protegiendo justamente a los jóvenes, no tan jóvenes, sino también a la niñez, porque tenés chicos de 11 años, de 10 años, chicos y chicas que ya están consumiendo, porque además tenés papás y mamás adictos, tenés bebés que nacen con adicciones ya. Entonces, ¿qué estamos haciendo para controlar esto? Me parece que no tener en el radar este pequeño J y su banda es justamente algo de lo que contaba Mayra Arenas hace por lo menos 2 años, si no me equivoco. Entonces es mirar, es saber que el Estado es necesario y que tenemos una serie de instituciones para cuidar y proteger. En el caso del adolescente de 15 años, ¿dónde estaba no solo la familia, dónde estaba la escuela? Porque esa chica en algún momento o no estuvo escolarizada, claro, o abandonó la escuela. ¿Cómo se acercó la comunidad educativa? ¿Qué instituciones estuvieron cerca? Ahí es donde, esas son las políticas de Estado que debemos sostener a como dé lugar. Porque estamos hablando hoy, como te decía recién, de chicos y chicas de 9 años, 10 años que están consumiendo, y no muy lejos, acá en el Gran San Juan nos está pasando.
Entonces, ¿hacia dónde estamos mirando como sociedad? ¿Y cómo nos involucramos como sociedad? Porque siempre es más fácil esperar a que vengan las políticas de arriba, buenas o malas, y uno no se involucra, porque tenemos este resabio del no te metas. Y sí, hay que meterse, porque la responsabilidad es nuestra como papá, como mamá, como hermana, como hermano, como ciudadana, como ciudadano. Es nuestra responsabilidad. Nada sucede si no se producen cambios desde uno. Si yo sigo criando a mi principito y a mi princesa, nunca voy a generar los cambios que de verdad se necesitan. Y eso sigue pasando hasta el día de hoy. O no me involucro cuando escucho que mi vecino le pega todos los días a mi vecina. Y van a salir a decir, bueno, pero la violencia no tiene género, como en algún momento pasó con nuestra Corte de Justicia, sí, que salieron a validar eso. Y sí tiene género, porque antes de venir a esta entrevista estaba leyendo lo que pasa con la cantidad de jóvenes que van a buscar trabajo. Más de la mitad de las mujeres jóvenes no consiguen trabajo en relación con los varones jóvenes. No consiguen terminar sus estudios. Me complace escuchar a la presidenta de México reivindicar este trabajo de las mujeres que ha sido toda la vida invisibilizado. Creo que por ahí pasa, por involucrarnos y por empezar a tomar conciencia. Y también, fundamentalmente, las mujeres, porque tenemos metido un chip que va a costar mucho tiempo desactivar. Muchas ya nos dimos cuenta o nos estamos dando cuenta, pero aún falta mucho tiempo de reflexión entre nosotras mismas. Voy a dar un ejemplo muy simple y muy burdo. Cuando hay una infidelidad, nunca se pone la mirada sobre el hombre. No. Y siempre las que terminan peleándose son las mujeres. Sí. ¿Por qué? Porque nos enseñaron a competir por un hombre. Sí, y a competir en general, Y a competir en general. Pasa en las carreras universitarias y en muchos otros ámbitos. Y si la mirada no está puesta en ese sentido, si por ejemplo un hombre engaña a una mujer, también la mirada está puesta en y qué mal lo atendía para que haya generado esto. Cómo se invierte todo el tiempo la culpa, no importa en qué sentido. Lo decías muy bien en el ejemplo en el primer bloque. En cuanto salió lo del triple femicidio, la primera cosa fue, prostitución, robo, como todos adjetivos descalificativos para las víctimas de este triple femicidio, para justamente justificar su muerte. Seguro. Y es como que está validado y está sentenciado que ellas debían terminar así, por la vida que tenían. Sí. Y esta violencia simbólica que sigue siendo tan fuerte sobre las mujeres, tan fuerte. Yo, cuando me separé hace muchos años, mi hijo era muy pequeño y la culpa era mía, y a mí hasta me daba vergüenza decir que estaba separada en un determinado momento. Porque ibas a los trabajos y te decían, ojo, porque son todos hombres en este lugar. Entonces vos decís, primero yo vengo a trabajar, segundo, me merezco respeto y yo inspiro respeto. ¿Por qué me voy a tener que estar cuidando? O cuando era chica que siempre tenía como esta cuestión más de avanzada, me decían muchachera. Y yo decía, ¿pero por qué? Si que me subo a un árbol no quiere decir que ¿qué me están diciendo? Me encantaba treparme a los árboles. Claro, o jugar al fútbol. Los roles de género completamente marcados sobre qué hacen las mujeres, qué hacen los varones en este sistema binario, además. Y estoy por cumplir 64 años. O sea, somos parte de esta generación que creció durante la dictadura y en la que aún quedan muchas cuestiones que deconstruir en nuestra sociedad, pero siempre la mirada está puesta sobre las mujeres, siempre, desde cualquier lugar, desde cualquier ámbito que toques, está puesto sobre las mujeres. Es más, a veces funcionan de manera positiva, como cuando se hizo la transmisión del CONICET, sí. Viste que había una científica que era la que transmitía, y a mí me pareció maravilloso que ellas ya la identificaran, con esto, pero viste, también era la voz femenina, o sea, como que no podía pasar dentro del mundo científico, no pasa que fuera una mujer. Claro. Sí. Y lo positivo es que, tal vez inspire a muchas niñas y jóvenes a estudiar estas carreras, a valorar la ciencia, pero
el trasfondo de eso no es positivo. Claro, era la voz de una mujer la que transmitía esto. Bien. Y a pesar que había otras voces, la que quedó fue la de ella. Sí, la más marcada. Sí. Bueno, nos queda un temita y unos minutitos, así que vamos a ir al último corte de esta edición de Espacio Género, luego volvemos con el último bloque. Seguimos viendo Espacio Género. Continuamos en el último bloque ya de Espacio Género. Ha sido muy interesante toda la charla, la verdad que nos quedaríamos bastante más hablando de todo lo que sucede. Pero preguntarte ahora una breve reflexión, si se quiere, por tu trayectoria, por todo lo que has pasado, en esto que ya lo decía, esta responsabilidad que hay no solo en comunicar, sino de como ciudadanos y ciudadanas, frenar la violencia, tener pequeños gestos que acompañen estos procesos, porque si no también es muy cómodo quedarse en el lugar y exigir a otros sin uno involucrarse, como vos decías. Seguro, yo creo que debemos tener por lo menos 5 segundos de reflexión todos los días en esta vida loca que llevamos, porque no es posible lo que está pasando, que no pasa solo en Argentina. Veíamos que son situaciones que se reproducen en todo el mundo. La violencia que ejerce el periodista sobre los comunicadores o sobre aquellas personas que no piensan como él, es una violencia que se está como legalizando y las redes sobre todo nos permiten esto. Escribir total detrás, nadie sabe quién sos. Impunidad. Con la impunidad total. Y te comentaba recién esto de escuchar a pibes que vuelven de un viaje de estudios gritando con consignas contra los judíos. Digo, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Tenemos que sentarnos porque el otro es un igual, es una persona igual que yo, que merece el mismo respeto. Y creo que desde la infancia hay que empezar a hablar con los chicos para aceptar el otro con su otredad. Nos pasa desde el chico, el aceptar que los chicos son diferentes, por ejemplo, los que tienen autismo o los que van hoy a escuelas públicas junto con SUDAI. O sea, no es posible que haya discriminación sobre esas personas que además se están formando. Entonces, ya la violencia excede lo que es solamente violencia de género. Tenemos muchísimas violencias que son y una población muy afectada. Entonces, ¿cuál es el problema de aceptar al otro? Sentémonos y pensemos, porque tiene los ojos claros, porque tiene el pelo oscuro, porque tiene otro color de piel. ¿Cuál es? ¿Que piensa diferente? ¿Cuál es? Me gusta mucho, yo sigo Gelatina. Sí. Y que Pedro haya aceptado empezar a invitar a periodistas que no piensan como él y que él vaya a esos programas, me parece que es de una madurez muy importante, a pesar de que les pegan de un lado y del otro. Sí, es una locura. Pero digo, tenemos que empezar a aceptar el otro como tal. Si no,
vamos a la destrucción por nosotros mismos, nada más. Ni siquiera los animales producen estos hechos de violencia que nosotros generamos. Y creo que la responsabilidad es colectiva. Sin duda. La responsabilidad es desde el núcleo de la familia, pero también las escuelas, las instituciones intermedias y obviamente los gobiernos y el Estado. Creo que nos tenemos que involucrar, tenemos que muchas más capacitaciones en la ley Micaela, en trabajar, en pedir ayuda, porque hace falta, y todas las instituciones, empresas, o sea, creo que todo el mundo debe involucrarse en que las personas que están o en empresas, en gobiernos, en instituciones, tienen que estar capacitadas y aprender a conocer nuestros derechos y darle los derechos que tienen los demás, porque corresponde que así sea, ¿no? Bueno, Betty, la verdad que nos hemos quedado sin tiempo, pero nos dejas pensando en un montón de cosas. Que agradecerte tu presencia, ha sido un placer tenerte acá. No, para mí que me hayan invitado, así que muchísimas gracias a vos. Muchas gracias, Betty, muchas gracias por supuesto a quienes estuvieron del otro lado. Nosotros nos volvemos a encontrar el próximo miércoles 14 horas por Sama TV y por supuesto sostener el reclamo de justicia para Morena, Brenda y Lara.